Ecumenismo va por la bestia. Absolutamente adverso a lo que señala la palabra del Altísimo. Observen contenido. 1. Corta reflexión al respecto. El verdadero y gran problema de la iglesia evangélica en general y gran parte de los pentecostales es que ya cayeron en las fauces de la doctrina de Jezabel, y están siendo vorazmente devorados por los dulces y acariciantes brazos de la apostasía y el ecumenismo que está liderando actualmente la gran ramera. La santidad del Altísimo Dios, es el atributo más grande de nuestro Altísimo Dios vivo, es el único atributo de Dios Altísimo que es repetido en toda la Biblia 3 veces: santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Altísimo Dios. Sed santos como mi Padre Celestial es santo. Nos manda imperativamente el Mesías Jesús que debemos ser los ecuménicos acomodados al evangelio torcido y perverso de la prosperidad. Quieren dorar la píldora con la confesión vocal que habla Romanos 10, 9, pero confesar solamente con la boca de que el Mesías Jesús es el Señor y lo creyeres, y con tu boca serás salvo. Con solo hacer tal confesión, esta no va a convertir y salvar, como que si fuese un conjuro mágico, eso no le va a dar al pecador un salvoconducto para que siga en el error sobando el pecado y acariciando las delicias de la carne y las comodidades que da el mundo religioso y que ofrece la gran Babilonia, la gran ramera más sus socios, como lo son las denominaciones evangélicas y la iglesia pentecostal carismática, los cristianos y su circo musical. ¿Importa, o no importa la letra, y el ritmo musical? ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Que solo importa la letra. Lectores actualmente son mayoría los que dicen ser seguidores de Yeshua HaMashiach y que muy sueltamente indican que el ritmo musical no interesa y que solo importa la letra, pero lo curioso es que en la mayoría de los casos, la supuesta música para alabanza de Yahweh Elohim posee además de ritmos musicales desenfrenados, letra que no menciona para nada el nombre del poderoso, ni tampoco al Mesías Yeshua, como el Señor, ni habla del arrepentimiento, ni fustiga la habitual práctica del pecado. Y mucho menos hablan de un cambio mental y costumbres de vida. No, sino que buscan afirmar el mismo estilo de vida secular mundano que ya poseían antes de su supuesta y muy dudosa conversión, que en definitiva con el pasar de los días no es tal. La particularidad de la mayoría de los grupos de música que supuestamente componen letra y música para exaltar a Dios Padre y a su enviado, es que solo tienen canciones con letras donde el poderoso es impersonal, se le trata en tercera persona y de manera ambigua. Además, habitualmente se induce a las emociones y se busca que el producto musical sea lo más agradable posible al público. He escuchado en muchos lugares la supuesta música para Dios y su enviado y su letra adormecedora, es cantada por borrachos o adúlteros y dedicarlas a sus acompañantes, pues la letra y la música de variados ritmos se acomodan a cualquier persona y a cualquier ocasión. De manera que esta supuesta música que debiera ser peculiar, que no lo es, poseen también ritmos estridentes desenfrenados y ritmos y también con letras emotivas que solo apela a las emociones y al bolsillo de los incautos, que en definitiva el propósito es que puedan comprar sus productos de tales artistas, encubiertos buscando y esperando ser considerados y conquistados hacia la fama por el mundo secular, que es lo que en definitiva la mayoría de cantantes y grupos musicales religiosos sueñan obtener. El artículo continúa posterior al último video. La pregunta es muy simple. ¿Quiénes son los que imitan a quiénes? ¿Será posible evangelizar con movimientos sensuales? No se nota para nada la diferencia con los ritmos terrenales bailables. Los movimientos sensuales serán dignos para la adoración del poderoso. Sus bailes y sus ritmos tendrán relación alguna con los verdaderos seguidores del Mashiach Yeshua. Escuchen a este hombre, tiene mucha razón en lo que hace notar. ¿Y por qué sucedió? Interesante y valedera crítica, que hace Olivares. Un perdido como Platón, sin embargo, entendía que hay muchos ritmos musicales que embrutecen y dañan generalmente al ser humano. Platón decía que la música, dependiendo de los ritmos que de ella se hacen uso, podían embrutecer a las masas. Es increíble pero cierto, que este pensador, no salvo en su entendimiento, era capaz de contemplar los peligros que encierran los ritmos que apelan a la mundanalidad y la exacerbación de las emociones. Platón lo entendió y los supuestos creyentes de hoy no lo entienden y hacen uso de cualquier ritmo y letra con tal de agradar al oído de los impíos y a sus decadentes gustos. Les dejo como tema de cultura general algunos textos referentes a la apreciación de la música por parte de Platón. Platón, en su obra La República, libro 3, hace un análisis de las armonías usadas en la Grecia de aquellos años, siglo IV a.C. Nos dice que hay armonías fuertes, como la dórica y frigia, que son aptas para la educación de los guerreros, para templar su carácter, en tanto que hay otras que solo conllevan a un placer vulgar. La música trae hacia la esfera de los valores morales. Platón definió la música como el arte educador por excelencia que, penetrando en el alma por medio de los sonidos, sabe inspirarnos el gusto de las virtudes. Por eso pone especial empeño en que se enseñe aquella en la que todos los componentes estén cuidados de tal manera que no puedan transmitir otra cosa que lo que se acerca a la virtud. Platón habla de 3 elementos en la música: las palabras, la armonía y el ritmo. En cuanto a las palabras, deben ser imitaciones de las cualidades que conviene adquirir.
valor, templanza, grandeza de alma y todas aquellas del mismo género. No deben imitarse ni la bajeza ni ningún otro vicio, porque cuando la imitación empieza en la infancia y se prolonga durante mucho tiempo, se torna en hábito y llega a ser una segunda naturaleza que cambia el cuerpo, la voz y el pensamiento. Del mismo modo existen armonías y ritmos que permiten imitar las voces de los moderados y valientes y otras a desechar, quejumbrosas y aptas para la molicie y la pereza. Por eso Platón propone supervisar la labor no solo de los poetas, sino también de los demás artistas, y forzar en sus poemas imágenes de buen carácter. La imitación de lo malicioso e intemperante es perniciosa, porque es de temer que los jóvenes formados en medio de las imágenes del vicio, recolecten y se nutran diariamente de ellos, llegando a fuerza de dosis pequeñas, pero repetidas a engendrar sin darse cuenta una gran corrupción en su alma. Así, los jóvenes, recibirán por ojos y oídos, saludables impresiones que les induzcan insensiblemente desde la infancia a amar e imitar lo bueno y a establecer entre esto y ellos mismos un acuerdo perfecto. Concluye Platón que la música es la parte esencial de la educación a causa de que el ritmo y la armonía son especialmente apropiados para adentrarse en el alma y conmoverla. Actualmente sería otra la situación espiritual, si muchos de los autollamados seguidores del Mesías Yeshua adictos de todos los ritmos musicales, siquiera tuvieran un algo del entendimiento o sentido común que poseía el afamado Platón. Si tuvieran tal sentido común, agudo, no andarían por ahí fomentando el uso indiscriminado de ritmos musicales con el pretexto de llevar la palabra del Altísimo Dios a través de la música con letras de pobre contenido bíblico. Lectores, no se confundan ni me interpreten mal. No estoy en contra del uso de la música, para expresar cánticos, alabanzas al Altísimo Dios, para correcta adoración y consideración a su exquisita gloria. No estoy en contra de ello, pero tampoco creo que la adoración y la alabanza a Dios Padre esté sujeta a lo meramente musical. Creo que en el pacto con el Dios Padre, hoy los verdaderos seguidores del Mesías Yeshua glorificamos al Poderoso, primero con nuestras vidas. Los verdaderos seguidores del Mesías Yeshua debemos adorar a Dios Padre con nuestro espíritu vivo, bajo la guía de su Ruaj Espíritu, basando nuestra confianza total en la verdad de las Escrituras, que habla de los incomparables méritos del Mesías Yeshua. Observen lo que nos señala la Escritura bíblica al respecto. Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24 Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Más 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1 P2, 12 Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La misma palabra del Poderoso nos señala que la alabanza hacia Dios Padre de manera musical es parte del entorno que rodea a sus hijos, tal como lo pueden observar a continuación. Col 3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Col 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es evidente, que conforme a lo que nos enseña la Escritura no caben los actuales salmistas, ni los apóstatas que hacen uso indiscriminado de cualquier ritmo musical en la alabanza a Dios Padre con la excusa de que ganarán almas para su reino entonando sus disparates musicales, que solo logran agradar el oído de cantidades de ciegos, que les falta mucho como para ser injertados en el olivo natural el pueblo escogido de Israel y sobre todo en especial aquellos perdidos y muertos todavía en sus delitos y pecados. No dudo, que el Mesías Yeshua y sus socios apóstoles cantaban himnos espirituales. Es bastante probable que los salmos eran usados en la liturgia judía. Mat 26:30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El apóstol Pablo y Silas cantaron himnos en la cárcel y los presos les oían. Es muy probable que Pablo y Silas cantaban los salmos. Dios Padre manifestó su poder para salvar a los suyos y demostrar a los presos que Dios Padre que mencionaban esos himnos era real y libra a sus siervos, sus regenerados. HCH 16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. HCH 16:26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Sepan lectores, que ninguna persona puede ganar a otra persona para salvación, es Dios Padre quien realmente lo trae para llevarlo donde su ungido, JN 6:44, a los escogidos según su misericordia soberana.
Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. HCH 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor el Padre abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En definitiva, la religiosa apostasía actual se mueve en torno a los bailables ritmos musicales y al uso indiscriminado de diversos y estridentes ritmos musicales, con la presunción supuesta para llevar la palabra del Altísimo Dios a través de tal cuestionable ritmo y letra, postergando notoriamente la exposición de la palabra profética de Dios Padre. La Biblia nos indica una seria advertencia. Segunda Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Digo a cantantes, autores y músicos en general sean sabios, demostrando ciertamente que son verdaderos creyentes, haciendo y marcando la diferencia con aquellos, que no lo son. Debieran ustedes considerar la realidad de estar consciente, de quién o quiénes deben influenciar a quienes verdaderamente. En conclusión y consecuencia, entonces, las letras y ritmos musicales como salsa, rock, rap, country, merengue o mariachi, etcétera, tocada en muchísimas congregaciones, en actividades y espectáculos promocionados como religiosos, de moda en los tiempos actuales, que la catalogan rotunda y equivocadamente de espiritual y para el poderoso, pero por más que porfíen los doctrinalmente desviados, sigue siendo ni espiritual ni para el poderoso, sino continúa siendo secular mundana, que complace solo a la carne. Tal clase de letras y ritmos no es escuchada jamás en una verdadera reunión espiritual de alabanza a Dios Padre y su ungido Hijo. La verdadera alabanza al poderoso y al Señor Yeshua debe ser mediante cánticos espirituales. A ti que te gusta cantar, te animo a consagrar tu propia voz para el Altísimo, cantando con el entendimiento, como lo señala la misma escritura anteriormente vista. ¿Captan ustedes el adjetivo espirituales? ¿Creen ser capaces de comprender seriamente su verdadera implicancia? En definitiva, practiquemos y vivamos todo conforme a la voluntad del Altísimo, la cual podemos conocerla por su palabra, que nos señala claramente el cómo hacer todas las cosas. La liberación femenina. Doctrina de demonios. 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. La Biblia registra claramente advertencias proféticas de la corrupción de la comunidad cristiana, calificando como apóstatas a quienes prefieren escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las iglesias denominacionales de hoy son un clarísimo ejemplo de tales enseñanzas plagadas de influencia demoníaca, que millonadas de creyentes siguen como si fueran doctrinas de IU. Entre estas doctrinas torcidas están el establecimiento de una jerarquía espiritual humana donde apóstoles modernos, profetas, maestros, evangelistas y demás sarta de categorías, se colocan por encima de las ovejas de Cristo, exigiendo hacia ellos la misma obediencia debida a Cristo, con la pobre excusa sin fundamento bíblico alguno, de que Cristo ha designado ayudantes humanos a quienes los cristianos deben reverencia y obediencia absolutas. También está el asunto del diezmo, que estos descarados mercenarios de la fe cobran bajo la amenaza de terribles maldiciones a quien no ofrende religiosamente a las arcas del pastor y su familia. Todas estas cosas, además de otras, no forman parte del Evangelio de la gracia enseñado por Cristo el Mesías y sus apóstoles. El apóstol Pablo advirtió al respecto. 7. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. 8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:7-9. Anatema es alguien maldito para IU. Anatema es alguien que no tiene posibilidad de ser rescatado por el sacrificio de Cristo. Esto está prefigurado en la ley. 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Levítico 37:29. Otra mentira doctrinal que introdujeron falsos maestros pervertidos, es la doctrina mundana de la liberación femenina, corriente bajo la cual muchas mujeres se ampararon a mediados del siglo XX y que trajeron como consecuencia la relajación de las costumbres morales, el abandono y la destrucción de hogares debido al derecho de las mujeres para salir a competir con el hombre de igual a igual en el mercado laboral, o el derecho a la promiscuidad sexual, el uso de tabaco, alcohol y drogas cuyos usos y abusos, hasta entonces, habían sido monopolizados casi en su totalidad por el varón. Son conocidas las consecuencias que, para la sociedad, trajo esta revolución de género. La violencia se disparó en forma alarmante, el delito escaló de manera increíble y los hijos de estas madres liberadas fueron más proclives a las conductas antisociales, al suicidio y a las drogas. Hasta mujeres cristianas han cedido a lo llamativo de la oferta de la liberación femenina y han caído en una forma de dominación y control sobre sus esposos y, que la Escritura condena abiertamente. No vamos a discutir aquí sobre la obviedad de la conveniencia acerca de obedecer los mandatos bíblicos.
Eso es muy claro para quienes son creyentes verdaderos. La Biblia sostiene claramente que la esposa debe estar sujeta al esposo y que éste debe proveer para su familia. Mientras la mujer instruye a sus hijos en justicia, el hombre es el responsable ante Cristo de que así se haga. Mientras que la esposa debe estar sujeta al marido, el esposo debe ejercer su jefatura de manera amorosa, tal y como Cristo ejerce su jefatura sobre la iglesia. Ese es el orden celestial. Lo contrario, es enseñanza de demonios, doctrina torcida, y quien enseñe estas desviaciones como si fueran doctrina de Iu, son anatema. Sorprendentemente, este arreglo bíblico ha sido violado flagrantemente por líderes y denominaciones que se autoproclaman como cristianas. Hoy vemos iglesias y ministerios dirigidos y controlados por mujeres, esposas que manipulan a sus esposos mediante amenazas, chantaje emocional y sexual, o con órdenes directas para que, a su vez, ellos sigan a tal o cual pastor, iglesia o doctrina. Alegan estas mujeres modernistas, que los tiempos han cambiado y la mujer cristiana de hoy debe progresar al ritmo de la civilización, una manera eufemística para coaccionar a que el evangelio sea desobedecido. En la mayoría de las iglesias denominacionales de hoy, vemos a jovencitas, y no tan jovencitas, aprovechando las reuniones de culto para lucir escotes pronunciados, pantalones ajustados, maquillaje exagerado, vestidos costosos, o el último grito de la moda, desatendiendo las exhortaciones bíblicas a la castidad, la sujeción al esposo y la decencia, y el pudor necesario ante los hombres, mucho más proclives al deseo de los ojos que las mujeres. Conozco personalmente el caso de la Misión Carismática Internacional, donde las reuniones dominicales se convierten en un desfile de modas atrevidas y poco discretas, con jovencitas que danzan contoneándose exageradamente al ritmo de reggaetón cristiano, rock cristiano u otras danzas sensuales que han sido cristianizadas bajo la excusa de estarse meneando sensualmente para la gloria de Dios. También, en la MC, su líder Claudia Rodríguez de Castellanos insta a las mujeres a desarrollar su ministerio independientemente de la opinión de sus esposos, a quienes se refieren como simples proveedores materiales. Algunas de las pastoras menores que están un poco más abajo en la pirámide de autoridad del G12, son animadas a realizarse como mujeres profesionales para que abandonen sus hogares, dejando a sus pequeños hijos al cuidado de terceros y convirtiendo a sus esposos en simples espectadores o apoyadores de esta liberación femenina cristiana. Los hombres que se opongan a este extraño arreglo, son vistos con malos ojos y censurados por sus líderes inmediatos. Fui testigo presencial de la manera en que algunas mujeres desatendieron a sus esposos y sus pequeños hijos, aún lactantes, en aras de esta falacia que no es más que un burdo engaño del mayor de todos los mentirosos. Vi hogares destruidos porque las mujeres, envalentonadas por Claudia de Castellanos, se rebelaban contra la autoridad del hombre y, buscando su autorrealización personal y profesional, sacrificaban sus familias creyendo que esto era algo aprobado por Dios. Prefirieron la gloria del mundo que el arreglo divino. Enseña Claudia de Castellanos que la esposa es quien debe manejar las finanzas del hogar, que el hombre debe trabajar y proveer, pero que la mujer tiene más sabiduría para definir cómo, cuándo y en qué se debe invertir el dinero. Una de las cosas en que se debe invertir, según esta sabiduría, es, por supuesto, en ofrendar generosamente a los pastores castellanos. También, dicen, se debe invertir en maquillaje, perfumes costosos y ropa de moda para las esposas. Todo esto lo enseñan de manera jocosa, divertida. Pero a pesar de su aparentemente inofensiva frivolidad, tales doctrinas han logrado socavar muchos matrimonios de esa denominación. Y no solamente de esa. De muchas más. Por supuesto, los líderes religiosos saben que las mujeres son mucho más influenciables que los hombres, más obedientes y sumisas con sus guías místicos y, al mismo tiempo, saben del poder femenino para influenciar a sus esposos y controlarlos mediante la persuasión, la frontal confrontación, o el chantaje de todo tipo. Todo eso lo conocen estos líderes perversos y por ello el centro de sus mensajes y discursos va dirigido a la emancipación de la mujer del supuesto yugo de sus maridos, mientras, obviamente, las van sujetando a su propio control. Las liberan de la dirección de sus esposos pero, al mismo tiempo, las sujetan bajo el influjo de ellos, los líderes espirituales. ¿Para qué? Para satisfacer su codicia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23, 14. Los líderes religiosos de todas las religiones saben muy bien que primero deben conquistar la voluntad de las mujeres ya que, por medio de ellas, ganarán las finanzas del esposo, sea este creyente o no. Pablo también habló del asunto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
2 Timoteo 3, 1, 7. Pablo advierte contra los líderes religiosos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y dice que ellos son los que entran a las casas y engañan a las mujeres para su propio provecho y la ruina de ellas y sus familias. Por supuesto, la enseñanza de que la mujer debe estar sujeta a su esposo, no goza de mucha popularidad en esta época moderna. Pablo lo sabía. Y también Judas, quien escribió advirtiendo de las enseñanzas falsas que convierten en libertinaje la gracia de Dios y que apuntan a valerse de los deseos propios del humano pecador, para sacar provecho de ello. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 1, 4, 16. Y es que, a pesar de la claridad de la norma bíblica, quienes tuercen la verdad arguyen esgrimiendo filosofías o valiéndose de explicaciones tales como es que los tiempos cambian, Dios no odia a las mujeres, Dios no puede ser machista, etc., para corromper principios divinos que han sido diseñados para nuestro beneficio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22, 24, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. 1 Pedro 3, 1, 6. Aunque esta doctrina no sea muy popular en esta época, no hay razón para pensar que Dios acomoda sus normas morales de acuerdo a los tiempos en que se vive. Por otro lado, para reafirmar que la jefatura del hombre debe ser amorosa, Pedro sigue diciendo, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3, 7. Las mujeres no son, de ninguna manera, cristianas de tercera categoría, son coherederas de la gracia de Dios conjuntamente con el hombre. Pero el arreglo, al menos antes de recibir el galardón de la vida eterna, es que las esposas sean obedientes a sus esposos. Por otro lado, contrario a las enseñanzas de las líderes religiosas, de emancipación de la mujer, Pablo es muy claro en el rol de la mujer cristiana. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3, 5. Como se mencionó atrás, hoy, pastoras y otras líderes religiosas hacen estridentes llamados a libertad de la mujer, que confunden con el abuso de ella, y a la revolución contra la jefatura de sus esposos. Las instan a que entreguen el cuidado de sus hijos a otras personas y a que salgan de casa en búsqueda de su independencia y su realización como profesionales. Eso no tiene sustento bíblico. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 1, 10, 11. Ciertamente, enseñanzas como las de Claudia de Castellanos, o las Moreno Piraquive, todas metidas en el poder político de Colombia, que las esposas deben buscar su realización profesional a costa de sus hogares, que deben ser líderes políticas y poderosas industriales o prósperas empresarias, no son enseñanzas cristianas. Son enseñanzas de engañadores que, como ellas, César Castellanos, y muchos más, a decir verdad, trastornan la verdad para sacar provecho y lucro personal de la mentira. Los castellanos han esclavizado a decenas de miles de incautos que los obedecen ciegamente y que, en cada época de elecciones políticas electorales, corren a depositar sus votos por quienes ellos ordenen, o sus ofrendas y diezmos que los hace cada vez más ricos y poderosos. Y es que los castellanos, al igual que todos los líderes religiosos, exigen una obediencia ciega cuando instan a sus fieles a diezmar, ofrendar o regalar sus propiedades a los castellanos, porque el trasfondo de todo este control totalitario mediante la desviación perversa del evangelio, es el amor al dinero. Eso es lo que mueve al mundo. ¿Cuál es la razón por las cuales la mujer no puede enseñar a la iglesia? Después de que Pablo dice que no permito a la mujer enseñar, pasa a explicar la razón. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
1 Timoteo 2, 13, 14. Esa es, dice Pablo bajo inspiración divina, la razón por la cual la mujer no puede enseñar a la congregación, que Adán fue creado primero y que Eva fue engañada. Si repasamos el relato de Génesis, vemos que Dios formó primero al hombre y que luego, de la costilla de él, hizo a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Ayuda idónea no significa que sea inferior a él, pero sí que quien lleva la delantera es el hombre, mientras que la mujer debe convertirse en el apoyo y ayuda en el camino que abre y dirige el hombre. De acuerdo al relato de Génesis, Eva fue engañada por la serpiente y cayó en transgresión. Adán, aunque no fue engañado, prefirió correr la suerte de su compañera cediendo a sus encantos, en cambio de haber seguido las órdenes de Dios. Sin embargo, aunque Adán no fue engañado, sino que fue seducido por la mujer para desobedecer a Dios, esto no disminuyó su responsabilidad ante el Creador. Lo que sucedió no fue excusa para pecar. En Romanos 5, Pablo responsabiliza a Adán de la introducción del pecado en el mundo. Sin embargo, es claro que el apóstol sabe que Eva jugó un papel significativo en la caída en el pecado. De alguna manera, todas las mujeres han heredado este influjo sobre el sexo masculino. Un influjo poderoso que puede acarrear la desgracia de apartarse de Dios. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Eclesiastés 7, 26. Contrario a la mujer sensata, que obedece las normas de Dios y está sujeta a su marido, las escrituras nos muestra a la otra clase de mujeres, las insensatas y alborotadoras que no obedecen el mandamiento de Dios. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 9, 13, 18. Hay muchísimos casos en las escrituras acerca de las mujeres que hicieron apartar a hombres y pueblos enteros de la adoración exclusiva de Dios. El mismo Salomón, famoso por su sabiduría, cayó en las mieles femeninas de las extranjeras y apostató. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías 13, 26. También, además de Salomón, muchísimos hombres desatendieron el mandato divino y cayeron en desgracia. No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. Proverbios 31, 3. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3, 12. Quiere decir esto que las mujeres juegan un papel secundario en el arreglo divino para la predicación del Evangelio. No. Cualquier que haya leído juiciosamente el Nuevo Testamento, puede darse cuenta de que las mujeres jugaron un rol importante en el establecimiento de la fe. Además de sus esposas, hubo mujeres valientes que acompañaron a los apóstoles en el anuncio del Evangelio. Cuando Apolos llegó a Éfeso, habiendo conocido del Señor, pero siendo solamente discípulo de Juan el Bautista, Aquilas y su esposa Priscila lo instruyeron en el camino de Dios. Priscila siempre acompañó a su esposo en la obra de evangelización, hospedando y atendiendo a los cristianos que visitaban su casa. Así que las mujeres pueden orar y profetizar en público, 1 Corintios 11, 5. Pero no pueden llevar la delantera en las congregaciones, en la iglesia de Cristo. Ellas deben callar y aprender en silencio. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la congregación. 1 Corintios 14, 34, 35. De esto se colige que las mujeres pueden enseñar en privado en sus hogares a otras mujeres. Pueden enseñar cosas buenas, hábitos útiles, Tito 2, 3, pero siempre en la doctrina de Cristo y sin usurpar el papel del padre en enseñar tal doctrina. Proverbios 1, 8, Timoteo recibió, él mismo, instrucción de su madre creyente y de su abuela. Pero las mujeres no enseñaban en las congregaciones. El Espíritu Santo reitera una y otra vez que son los hombres quienes deben enseñar en las iglesias, sin que por iglesia se entiendan los templos o las denominaciones cristianas, en las cuales existen jerarquías que Dios reprueba. En el texto citado, 1 Corintios 14, 34, ss, Pablo dice que si una mujer quiere aprender algo, debe preguntar en casa a su marido porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo estaba seguro que una enseñanza así iba a levantar un gran descontento en la iglesia de Corinto. Pero aún así, lo dijo con valentía. Tan serio es el asunto, que Pablo sigue diciendo, respecto a esta orden de que la mujer no enseñe, ¿salió de vosotros la palabra de Dios? ¿O llegó a vosotros solos? Si alguien cree ser profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado.
1 Corintios 14, 36, 38. Pablo es muy claro al afirmar que la prohibición a las mujeres de enseñar públicamente, proviene de Dios. Quienes afirmen ser cristianos, deben reconocer que esto es mandamiento de Cristo para su iglesia. Quien no lo haga, quien prefiera seguir el buen juicio del mundo, ignorando a Cristo, será, a su vez, ignorado y desechado por el cabeza, Cristo Jesús. Como Priscila, las mujeres pueden enseñar la palabra, pero deben hacerlo ajustándose a las limitaciones que les impone el Nuevo Testamento. Es decir, pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a los niños, pueden enseñar uno a uno. Pero cuando la iglesia está reunida, la mujer debe aprender en silencio. Así que, las mujeres que violan mandamiento de Dios ocupando un púlpito para predicar y enseñar, están en realidad deshonrando al mismo Cristo. No pueden tener su aprobación. Y, la verdad sea dicha, esta costumbre de las denominaciones cristianas, de permitir que las mujeres conduzcan y enseñen, está mostrando claramente que no provienen de Dios, sino de la misma serpiente que engañó a Eva y que hoy hace que los hombres transgredan los mandamientos de Dios al seguir a mujeres que, como las extranjeras y rameras de las que hablan Proverbios y el resto del Antiguo Testamento, hacen que el pueblo de Dios siga a otros dioses en vez de seguir a Cristo. Así que la decisión es suya, como siempre lo permite Dios. Cada uno debe escoger si sigue, por miedo a la burla o a ser considerado anacrónico, las filosofías mundanas de diversos movimientos liberacionistas femeninos, o, por el contrario, si obedece la inalterable palabra de Dios, que es la única en la que reside la verdadera libertad. Una libertad que Cristo ganó para quienes escogemos seguirlo. Todas las denominaciones cristianas, organizaciones de hombres que se yerguen sobre otros, alegando haber sido delegados por el mismo Dios para someter a sus ovejas, son empresas para producir dinero y utilizarán cualquier argumento posible para mantener bajo su yugo a quienes buscan a Cristo. Mi posición personal es que los cristianos deberían aceptar la libertad que nos da Cristo, libertad bajo control por su palabra, y rehusar ser incluido en cualquier organización religiosa donde sus líderes reclaman la obediencia debida solamente a Cristo. Es decir, los cristianos deberían apartarse de las denominaciones, que no son más que organizaciones corporativas, donde se sigue a hombres en vez de a Cristo. Todo cristiano debería obedecer solamente al Evangelio y formar parte de la comunidad cristiana como un todo, mediante la fe, que es diferente a asistir regularmente a templos y demás sedes de esas organizaciones. Esto, por supuesto, y lo digo por experiencia propia, demandará fortaleza de cada cristiano para oponerse al autoritarismo y a las exigencias oficiales de las diversas ramas institucionales de lo que erróneamente se conoce como iglesia. Quien decida obedecer a Cristo debe saber que atraerá sobre sí el escarnio público, la persecución y las burlas, aun de quienes digan llamarse cristianos. Habrá quienes aleguen que esta actitud es un llamado al libertinaje. No es así. Cuando un creyente decide obedecer a Cristo, se comunicará con otros cristianos y los considerará como sus hermanos. Por lo tanto, las normas universales bíblicas respecto a la convivencia entre cristianos, aplicará más universalmente sin que esté delimitada por sesgos denominacionales. Creo firmemente que la única religión verdadera es el cristianismo mismo, no alguna denominación, confesión, iglesia o sistema religioso que alegue ser cristiana. Asimismo, estoy plenamente seguro de que la verdad no se encuentra en ninguna organización religiosa humana, sino que se halla en las Escrituras. Cada persona, de manera individual, tiene la responsabilidad de encontrarla. Ya sea que alguien lo guíe o no, cada individuo responderá personalmente ante Dios por el camino que haya decidido tomar. En la búsqueda de esa verdad, cada persona podrá disentir sobre algunos puntos no relevantes ni explícitos en las Escrituras. Pero jamás podrán existir dos verdades simultáneas que se opongan entre sí. O es cierto que Jesús delegó hombres para que gobiernen espiritualmente sobre otros, o solo tenemos un cabeza, Cristo. O las mujeres sí pueden enseñar públicamente y dirigir la iglesia de Cristo, o ellas deben callar en las congregaciones. O es cierto que Jesús es Dios, o no lo es. No pueden existir dos verdades opuestas. Si reconocemos que una cosa es verdad, su opuesto debe ser mentira. Si estamos gobernados por el Espíritu Santo, y es Él quien nos guía a toda verdad, no deberíamos tener problema en reconocer la verdad ni en estar unidos en una sola fe y bajo un solo cabeza, Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4, 13, 15. Tomado de R. Puente M.